iglesias, ¿cierto? Siempre hay un sentimiento que causa en nuestro interior cierta ansiedad, cierta inseguridad. Y yo quería preguntar a ustedes, queridas hermanas, a ustedes quizás me pueden ayudar y decir qué es para usted miedo. ¿Qué significa para usted miedo? Temor. Inseguridad, temor. Inseguridad, temor. Una sensación desagradable, hermanito Alex, que se siente. Una sensación desagradable, es correcto, sí, muy bien. ¿Qué más? Pánico, hermano. Pánico. Hermano Alex. Pánico. Inestabilidad también. Algo desconocido. Inestabilidad. Horror, hermano. Inseguridad. Horror, inseguridad. ¿Ha escuchado alguna vez una frase decir, yo le tengo miedo a las ratas? ¿O a las cucarachas? Amén. Quisiera preguntarte, querida hermana, ¿sientes miedo? No respondas. Yo siento... Ok, miedo de no ser arrebatada es un sentimiento, sí, miedo. Pero yendo hacia los aspectos más humanos, más terrenales nuestros, de una u otra manera, quizás algunas de ustedes, aunque no lo manifiesta, hay esas inseguridades, hay ese pánico. Y hoy, en este tiempo, algo de lo que se está generando mucho son los síndromes de pánico. Son de los malestares que están enfrentando muchas personas. Agitación del corazón fuerte, vértigo, mareos, un sinnúmero de síntomas. Y cuando van al hospital, el doctor les dice, no tienes nada. Yo he escuchado 2 o 3 casos así en este mes. Casos de depresión. Sin embargo, queridas hermanas, nosotros queremos... ¿podemos silenciar nuestros micrófonos? Amén. Hermano anfitrión o anfitriona, ayúdenos con ello. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, que es nuestra base respecto a lo que nosotros queremos abordar en esta noche, ¿sí? Mateo capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente. Amén. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En la Nueva Traducción Viviente dice así la traducción. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Amén. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y entonces nosotros estamos concluyendo ya el libro de Primera y Segunda de Timoteo, que nos ha mostrado a lo largo de todo este semestre, a lo largo de casi todo este año,
2021, el hecho de que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad o la base de la verdad, ¿cierto? Y nosotros estamos ya a vísperas de ingresar a un nuevo libro, a una nueva oportunidad de disfrutar el libro de Mateo. Y el disfrutar el libro de Mateo bajo otra óptica, bajo la óptica de la predicación del Evangelio. Entonces, cuando vemos el libro de Mateo, es imposible no comenzar con el nacimiento del Señor, porque el libro de Mateo comienza con la genealogía del Señor, ¿cierto? Capítulo 1. Entonces, nosotros cuando vamos leyendo el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, ¿quién me acompaña, por favor? Versículos atrás, desde el versículo 17, perdón, 18. ¿Alguien que me puede ayudar con la lectura? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido. ¿Ha ido más? Sigo. Está bien, hermana. Amén. Entonces, el nacimiento del Señor comienza así. María estaba siendo desposada, ¿cierto? Con José. Y antes de que se juntasen, dice el versículo, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María era una joven adolescente, una joven que quizás tenía todo por delante, ¿cierto? Y eso está en Lucas. En el libro de Lucas, nosotros podemos ver, haciendo una comparativa, alguien que me ayude, por favor, el libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Amén. Del 1 al 7, ¿verdad, hermanito Alex? Sí. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Perdón, Iban hermana. todos para ser empadronados. Disculpe. Disculpe, Es hermano. capítulo 1, versículo 26. Sí. Ya. Sí. Me Amén, adelanté. Señor Jesús. Ya, hermanito Alex, no se preocupe. Anuncio del nacimiento de Jesús. Solamente del 26, solamente es el versículo 26 nada más. Hasta el 30. Hasta el 30. Amén. Ya, hermanito Alex. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has llegado gracia delante de Dios. Amén. Aleluya. Entonces el ángel se aparece a María. Y ella estaba también desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el ángel entró y le dice: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, María, saludos. Has hallado gracia a los ojos de Dios. Eres bendita tú entre todas las mujeres. Y ella, cuando le vio, se turbó. ¿Qué salutación, qué saludo es ese? ¿Qué persona ha venido a hablar conmigo? Y el ángel le dijo: María, no temas. María, no tengas miedo. Y le dice: Has hallado gracia delante de Dios. Ahora vas a concebir un hijo
vas a dar a luz y vas a poner su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. Si alguien te dijera a ti algo similar, ¿cómo reaccionarías, querida hermana? Ella era joven, ella era adolescente. Yo no sé si tú tienes una hija en este momento, adolescente o joven, y que ella quede embarazada. Quizás tus emociones como padre, como madre, no van a ser quizás en el momento de aceptación o de alegría, ¿verdad? Yo creo que sí, usted estaría demasiado ya como para ser arrebatada si tuviera un sentimiento semejante, ¿verdad? Un adolescente en esa edad, con ese futuro y estando comprometida, ni siquiera se había casado, estaba comprometida con un varón justo llamado José. Y ahora le dan, digámoslo así, este recado. Yo te pregunto, querida hermana, ¿aceptas o no aceptas? En algunos momentos, nosotros vamos a ver cosas que se asocian a nuestro lado humano, pero que también influyen en nuestro aspecto espiritual. En la iglesia, hoy estamos teniendo muchas cargas, muchos encargos, muchos desafíos que el Señor está depositando. Pero también encontramos ausencias de personas de que quieran aceptar o recibir la carga. María, en ese momento, tuvo la oportunidad de decir, no quiero. Cuando alguna vez te han preguntado para que usted barra el salón de reuniones, ¿ha dicho alguna vez no quiero? ¿O ha puesto alguna excusa? ¿Sí o no? Bueno, las caras me lo dicen todo. Porque a veces no es algo que sea tan importante para nosotros. Quizás ser ujier te gustaría más. Lavar los baños, los servicios, las letrinas, no es... Y ¿sabe qué, hermanito? Ese día no voy a poder porque voy a llegar tarde, voy a tener un invitado, no sé, qué sé yo. Y, y busca simplemente porque no quiere asumir una responsabilidad. María, de la misma manera, tuvo la oportunidad de abrir mano de esa responsabilidad, de ese encargo. No era un asunto pequeño como limpiar un baño. Era traer al Señor Jesús aquí a la tierra, traer el Salvador del mundo. Y Dios necesitaba de una persona, de un vehículo. Y ese vehículo, en todo el mundo, en toda la tierra, solamente era María. Imagínese que María rechazaba ese encargo. Sabe que, Angelito, me disculparás, pero yo tengo mucho que hacer en mi vida, tengo mucho futuro, tengo que estudiar, trabajar, formarme, viajar, qué sé yo, irme a la China, ir a Europa y después quizás podría pensar de repente en aceptar tu invitación o tus deseos, ¿verdad? No sé, ¿por qué no buscas allí a la hermanita Teresa de repente? No sé, o a la hermanita Elena Montenegro. Ellas tienen tiempo.
¿cierto? Hermana Delia tiene tiempo, ella no hace nada. Qué fácil es para nosotros muchas veces rehusar recibir encargos. ¿Sí o no? Hermanas de Trujillo, ¿están por allí? Vamos a hablar con las hermanas de Trujillo allí. Amén. Amén, hermano, amén. Ahí Hermano, están. amén. Ahí están las hermanas de Trujillo. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, cuando se trata de recibir un encargo fácil, ¿no? ¿Sabe qué, hermano? Ahí busque otra hermana, no querrá ser otra hermana allí, por allí. Ahí la hermana Ana Berta, que no tiene nada que hacer, ella es soltera, sus hijos están grandes, no tiene obligación de nada, tiene tiempo. Hermanos, queridos hermanos, ¿María tenía tiempo o no? Tenía. ¿Tenía futuro o no? Tenía. ¿Tenía muchas cosas por delante o no? Pero ella recibió el encargo. Y este encargo iba a transformar toda su vida. ¿Sí o no? No era un servicio de ir a llevar un mandado, un recado, ir de hacer compras a la esquina, al mercado, traer y dejárselo en la cocina, en el salón de la iglesia. No era eso, no era comprar un pollo. Eso se acaba. Imagínense, no era solo dar a luz, era cuidar de Jesús. ¿Cierto? Era cuidar. ¿Cuántos años? 10 años quizás. Eran 10 años de su vida. ¿Truncó o no truncó? Aparentemente truncó todo. Y no solamente eso, puso en riesgo algo que ella quería, casarse. Y se enteró. ¿Cómo se enteró José? Es más probable que María haya estado con miedo y le haya dicho, ¿sabes qué, José? Me ha pasado algo terrible, no sé, te cuento. Mira, me apareció un ángel y me dijo que yo voy a estar encinta hoy día, no sé, y que voy a tener un hijo. ¿Un hijo? Sí, José, voy a tener un hijo. Le voy a poner su nombre Jesús. ¿Jesús? ¿Cómo? ¿Hijo? ¿Cómo lo habrá tomado José? Ahora vamos a Mateo. En Mateo capítulo 1 nosotros tenemos esa parte. Versículo 19. José, su marido, como era justo, lo que estamos hablando son las entrelíneas, como una imaginación. No estuvimos allí ocularmente, no sabemos cómo fue. Aunque tenemos el registro de Lucas y ella tenía temor, obviamente ella conversó con José. Porque José la quiso dejar. ¿Por qué la quiso dejar? Si imaginemos que él no sabía, él sabía, ¿cierto? María le contó. Y José era un muchacho, era un varón joven, que tenía un sueño de casarse con María, su preciosa novia María, y ahora también, wow, sorpresa. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. En otra traducción de la Biblia dice así: José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Ve allí el miedo. Miedo de no querer avergonzarla. Miedo de él, de qué iba a ser de su vida, de José. ¿Cómo iba a reaccionar?
Entonces aquí queremos compartir 3 puntos, 3 cosas que hace el miedo en nuestras vidas, queridas hermanas, ¿qué produce el miedo en nosotros? ¿Qué produce el miedo en ti, querida hermana? Entonces, alguien que lo pueda leer, por favor. ¿Se logra ver? Amén. ¿Qué produce en mi vida el miedo? Me esconde de Dios, genera desconfianza, angustia, inseguridad a lo real o imaginario. Bloquea el propósito de Dios. Amén. Gracias, hermana. ¿Qué produce en mi vida el miedo? Lo primero que vamos a ver es que el miedo nos lleva a ocultarnos de la presencia de Dios. ¿Eso dónde encontramos? Eso lo encontramos en el libro de Génesis, ¿sí? En el libro de Génesis, capítulo 3, ¿sí? Nosotros vamos a ver, antes de la caída, o mejor dicho, cuando ya Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal junto con su mujer Eva. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 10. Otra hermana, por favor, que lo pueda leer. Dice así, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Entonces nosotros encontramos aquí que el miedo hace que nos escondamos de la presencia de Dios. Adán y Eva ya habían pecado, habían caído. Habían comido del fruto equivocado. Y ese hecho los llevó a ellos a tener inseguridad, miedo, temor. Y comenzaron a tener otra óptica acerca de Dios. Tuvieron miedo de Dios. Miedo de que sean juzgados por Dios porque ahora ellos estaban desnudos. Y por eso se escondieron. Queridas hermanas, cuando hay este sentimiento, este es un sentimiento que todo ser humano genera a través de una parte de nuestro cerebro, que es la amígdala, una parte central dentro de nuestro cerebro. Ella como que ordena o recibe todos los hechos, eventos, registra todas las emociones de cómo nosotros reaccionamos frente a una situación. Cuando hay miedo, lo primero, muchas veces, un rasgo que una persona tiene es huir, ¿cierto? Escapar. José, ¿qué estaba haciendo en este momento? José, por no querer avergonzarla en público, quiso dejarla. Miedo. ¿Será que en tu día a día, querida hermana, también has pensado cuando has tenido algún tipo de situación de tensión, de presión? ¿Has pensado en huir? Los jóvenes
por no saber manejar sus miedos, huyen a sus responsabilidades, huyen de los compromisos. Por eso es que hay hoy en día tantas familias disfuncionales. Por miedos. Por un lado, genera huidas. Por otro lado, hace que el ser humano se sienta inseguro y comience a imaginar o bueno y principalmente lo malo, ¿no es cierto? Cuando uno tiene este sentimiento de miedo, uno comienza a pensar o imaginar cosas que van a suceder en el futuro que no son reales, pero no son cosas buenas, sino en su mayoría a veces son cosas negativas, pensamientos tóxicos, pensamientos negativos. Por eso genera angustia, por eso genera ansiedad, por eso genera depresión, por eso genera un sinfín de emociones en nuestro interior. Y de esa manera a veces nosotros de una u otra manera reaccionamos, nos defendemos, agredimos verbalmente, a veces físicamente. Eso hablamos de personas en todo contexto, no necesariamente como nosotros creyentes. Hay personas que se quedan paralizadas, no saben qué hacer. Miedo. Segundo punto. ¿Alguien se acuerda cuál era el segundo punto? Genera desconfianza, ¿cierto? Angustia, inseguridad a lo real o lo imaginario, ¿cierto? Entonces vamos a leer Génesis, capítulo 50. Otra hermana que nos ayude, por favor, con la lectura. Amén, hermanito. Génesis 50, versículo 15. Amén. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que lo hicimos. Amén. En otra traducción de la Biblia nosotros tenemos el versículo así. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor, tuvieron miedo. Y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Estaban idealizando un asunto que iba a suceder, ¿cierto? Los hermanos de José. Pero no era eso lo que iba a suceder. ¿Sí o no? Cuando uno, o mejor dicho, cuando una persona tiene miedo, comienza a imaginar. Ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron miedo y ahora vamos a cerrar el trato porque si no, ahora José se nos pone vivo y ahora nos agarra a todititos. Es lo que pensaban los hermanos de José. Ahora va a mostrar su enojo. ¿Quién les dijo a ellos que José se iba a molestar? Es porque ellos creían y estaban generando esa clase de pensamientos. La misma inseguridad, la misma ansiedad los estaba traicionando, estaba generando emociones negativas y los estaba llevando a pensar cosas negativas. Lo mismo que sucedió con Adán. Me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo.
Entonces no quería que tú me vieras así, Dios, desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijo él, ¿cierto? Has comido, y allí inmediatamente comenzó a echar la culpa. Cuando hay estas sensaciones de miedo, comenzamos también a justificarnos, a buscar culpables. En casa, queridas hermanas, estas situaciones se dan muchas veces a diario. Por eso nosotros necesitamos aprender a canalizar y a erradicar este miedo. Y otro de los puntos que nosotros encontramos que hace el miedo es que bloquea el propósito de Dios. Entonces vamos a leer el libro de Juan. ¿Sí? El libro de Juan. Capítulo 20. Versículo 19. Alguien que lo tenga, por favor. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Amén. Amén. Entonces nosotros encontramos aquí a los discípulos. Ellos estaban reunidos con las puertas cerradas, ¿cierto? ¿Y por qué estaban con las puertas cerradas? Porque tenían miedo de los judíos. El Señor ya había muerto, el Señor también ya había resucitado, pero ellos estaban con las puertas cerradas. En este tiempo, queridas hermanas, donde ya se están habilitando las reuniones presenciales, ¿cómo están las puertas de su ciudad? ¿Abiertas o cerradas? ¿Cómo están las puertas de tu casa? ¿Abiertas o cerradas? Y aquí viene el temor del contagio, el temor de sinfín de cosas relacionadas a ello, ¿verdad? Si vas en un micro, tú vas con un montón de gente que no sabes si está llevando o no está llevando bacterias, ¿cierto? Tú no sabes, pero tú vas o no vas, porque te tienes que movilizar, ¿cierto? Pero a veces, cuando hablamos de las reuniones presenciales o de las reuniones de grupo familiar, es difícil reunirse. Oh, hermano, tenemos que cuidarnos, hermano. Hermana Miluska, no podemos reunirnos, hermanita, en tu casa porque tenemos que ser precavidos, hay que estar ahí, mantener la distancia, ¿cierto? Hermana Elizabeth, no puedo ir a su casa, disculpe. De lejitos nomás de la puerta. Hermana Melissa sale de ahí, abre la puerta de su casa, está enrejada y dice, hermanito, hasta ahí nomás, por favor, no puede pasar. Pero hermana, traigo alcohol. No, sí, hermano, pero hay que todavía guardar cautela, hermano, ¿cierto? Oh, hermanas,
¿Cómo están las puertas de tu corazón para la evangelización? ¿Puertas abiertas o puertas cerradas? Esta semana que pasó a nivel internacional se celebró, bueno, o se recordó la semana de prevención o para poder alentar a las mujeres con cáncer. Este sábado hay predicación del Evangelio, ¿cierto? ¿Vamos o no vamos a salir? O vamos a, hermano, sí, me gustaría, pero hermano, puertas cerradas. Puertas cerradas por miedo. ¿Sí? Entonces, el miedo, por un lado, nos hace daño a nosotros, pero por otro lado también hace perjuicios a la obra de Dios. Y nosotros nos llenamos de justificativas cuando se trata de recibir encargos. Y cuando estábamos viendo en José, ¿cierto? José, el versículo 19 de Mateo 1, él quería abandonar a María secretamente, la quería ahí dejar que siga con su alumbramiento, que siga con su gestación y que Dios la bendiga, ¿verdad? Pero sabe, querida hermana, Dios es soberano en todas las cosas. Dios sabe cómo tratar con nosotros y con nuestros miedos. Y José se echó a dormir. Él estaba pensando, reflexionando. Alguien que nos ayude con el versículo 20, que es el tema de la comunión, ¿verdad? Y hemos leído, mientras él consideraba, ¿cierto? Él estaba considerando esto. Aquí estaba, vamos a poner el versículo, dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Y uno duerme por lo general cuando está cansado, ¿cierto? Uno duerme cuando está o deprimido. Uno duerme también cuando es de noche, ¿cierto? Todas esas situaciones que estaba en José. Todo estaba oscuro en su vida. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, queridos hermanas, nosotros encontramos aquí que él estaba diciendo, no tengas miedo de recibir. Y esta es la porción que quiero que usted se quede en esta noche, queridas hermanas. No tengas miedo de recibir un encargo de parte del Señor. A veces nosotros no queremos equivocarnos. A veces nosotros no queremos fallarle al Señor, fallarle a los hermanos, pero en realidad tenemos inseguridades, principalmente con relación a nosotros mismos. No queremos asumir compromisos. Hoy estamos viendo la manera de implementar en cada ciudad, queridas hermanas, quienes han estado en la semana pasada o los hermanos que han estado, participaron en la comunión que tuvimos con el hermano Roberto, con el hermano Amir, vimos el asunto de las redes de cuidado, de tener una central de atención, atender a las personas que están llegando, atender a las personas y acogerlas cuando estamos saliendo a predicar el Evangelio. Esos contactos que se quedan en el aire. Se necesita de mujeres, se necesita de personas. Hablamos de mujeres porque hay más mujeres que varones casi en todas las iglesias del Perú, ¿cierto? Entonces hablamos de hermanas que tengan ese deseo.
de formar parte de la central de acogimiento, la central de atención, la central de recepción, para poder dar un soporte, para poder acoger a estas personas, traerles el evangelio, apacentarlas, guiarlas para que puedan ser conducidas a las redes de cuidado. Redes de cuidado de mujeres, redes de cuidado de varones, de matrimonios, de jóvenes, de adolescentes, de niños. Hoy el encargo es la predicación del evangelio. Y el Señor necesita de ti, querida hermana. El Señor quiere contar contigo. Pero yo te pregunto, querida hermana, ¿tú vas a actuar como José o como María vas a actuar? ¿Cuál posición quieres tener tú? José quiso dejarlo. Qué pena por José. Qué pena por aquellas personas que cuando reciben un encargo dicen aquí no, no puedo. Eso es lo mismo que sucedió con el siervo que tenía un talento. Vamos a leer. Mateo capítulo 25. Versículos 24 y 25. Alguien que lo pueda leer, por favor. Otra hermana. Amén. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Gracias, hermana. Entonces nosotros aquí tenemos un versículo que de una u otra manera está resaltado. El discípulo decía, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso decimos, cuando una persona tiene miedo, comienza a crear figuras, fantasmas, comienza a crear ilusiones. Por lo cual tuve miedo y escondí. Toma, aquí tienes lo que es tuyo. Una hermana dijo, ¿no? Yo tengo miedo, hermano, de no poder ser arrebatada. Hermana, ¿qué está haciendo para eso? No hay una cápsula, no hay una pastilla contra el miedo. Si usted no quiere ser dejada, entonces usted necesita negociar su talento, ¿cierto? Si tú tienes miedo a algo, no vas a huir de tus miedos. Necesitas enfrentar tus miedos. Aquí hemos visto varios registros donde varias personas tuvieron miedo, se escondieron, rehusaron, cavaron, escondieron su talento, entregaron al Señor, estuvieron con las puertas cerradas. Todo eso hace el miedo, paraliza la obra de Dios. Hermanas, la obra de Dios necesita avanzar, pero necesita de mujeres que no tengan miedo. Ahora sí, active su micrófono y dígale a la hermana a su costado, hermana, no tengas miedo. Hermana Miluska, no tengamos miedo. Hermanita Celeste, no tengamos miedo. Hermana Delia, tenga miedo. Hermanas. Tenga Hermanita, miedo. no tengamos miedo. Amén, no tengamos No miedo. tengamos miedo. Tenemos que saber afrontar todo lo que venga. Miedo. No tengamos miedo, hermana, Señor Jesús. Hermano Alex, no tengas miedo. En fiesta. Aleluya, no voy a tener miedo, hermanas. Amén. María, no hemos leído este registro, pero después que el ángel le dijo todo, ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Ella no tuvo miedo, tuvo sí temor, no sabía cómo reaccionar, estaba paralizada, en shock, pero aceptó el reto, aceptó el desafío. Hermana, te toca cuidar de niños, acepta el desafío. Hermana, te toca cuidar jóvenes, acepta el desafío.
Hermana, vamos a salir a predicar a no sé a qué barrio, al mejor barrio que quieras o al peor barrio que quieras. Vamos a predicar el evangelio. Hermana, no tengas miedo. A veces que, inclusive, queridas hermanas, no queremos visitar a los hermanos o a ciertos hermanos. Tú ya sabes a quién me refiero. Porque tienes miedo de cómo va a reaccionar esa persona, de cómo te va a hablar, ¿sí o no? El miedo trae una paralización al mover de Dios. Entonces ya vimos todo lo que hace el miedo. Ahora necesitamos destrabarnos del miedo, ¿cierto? Entonces, dígale al hermano a su costado, vamos a destrabarnos del miedo. Vamos a destrabarnos del miedo. Vamos a destrabarnos del miedo, Señor. Vamos a destrabarnos del miedo. Amén. Vamos a destrabarnos del miedo. Echa fuera. Amén. Amén. Entonces, primer punto para erradicar el miedo, queridas hermanas. Mateo 1:21. Otra hermana que lo lea, de todas las que están presentes. Oh, Señor Jesús. Amén. Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque sacará sus pecados. Amén. Entonces el primer punto para erradicar el miedo es que el ángel le dijo a José, mira José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que ella está siendo engendrado del Espíritu Santo es, y ahora tú vas a ponerle un nombre. Tú, José, tienes parte también aquí. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Queridas hermanas, nuestros pecados no son una limitación para que Dios pueda avanzar. Existen personas, hermanos, hermanas, con culpa, con sentimiento de culpa, sentimiento de inferioridad, que se sienten, digamos, vistos, observados. Cuando una persona peca, lo primero vimos que es huir o esconderse. Nosotros necesitamos acoger a esas personas. Si es un hermano, si es una hermana, acoger a este hermano, acoger a esta hermana. Si es un joven, acoger a este joven. Porque Jesús significa salvación. La salvación de Dios, la salvación de Jehová. Queridas hermanas, lo primero que el ángel o que el Señor estaba dando para José, José, no tengas miedo, porque he aquí yo he venido para salvarte. No tengas miedo de recibir este encargo, porque este encargo, este servicio es tu salvación. Si tú sirves con el Ministerio de Mujeres en tu ciudad, ese servicio es tu salvación. Si tú sirves en la cocina, en la limpieza, en la música, ese servicio es tu salvación. Amén. Si tú sirves en la recepción, sirves en la predicación del evangelio, de repente haciendo pancitos, en la mesa del Señor, ese servicio es tu salvación. De repente tu servicio solamente es darle agua al hermano que comparte. Ese servicio es tu salvación. Amén.
no temas en recibir ningún encargo de Dios, porque eso es salvación para ti. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Hermanas, el Señor quiere salvar a su pueblo. Él quiere salvar a las personas, pero para eso necesita de ti. Este 30 de octubre, necesitan de mujeres que salgan a la guerra, salgan a pelear, a evangelizar, para salvar. Por un lado, nosotros salvamos al invitarlos a hacer la oración. Puedo orar por usted, pero en realidad esa salvación es para nosotros. Eso es salvación para mí. Eso es salvación para ti. Y ese es un acto, ¿sabes, querida hermana? Eso es un acto de amor. Orar por las personas es un acto de amor, lo cual no debería de ser un solo día al mes. Pero nuestro Señor es tan bueno que nos da a toda la iglesia un día al mes. Si tú, con el panadero o la panadera, la bodeguera, en la que vende el pollo, la que vende el arroz, la que vende las verduras, van 3, 4, ¿cierto? La que te trae el pan cada mañana, 5. Por allí alguna mamá de tu hijita, de una compañera del colegio, 6, 7. Casi a diario tú tendrías una persona por la cual orar. Decirle, ¿puedo orar por ti? Y allí tú estarías salvando. Pero a veces nosotros tenemos miedo al rechazo, ¿cierto? A que nos cierren las puertas. Pero ahora ya no hay puertas que cerrar. ¿Sabe qué, hermana? Ahora está el celular. Ahora ya no es una puerta física. Ahora es un dispositivo con las puertas abiertas, porque ellos no pueden, a no ser que te bloqueen. Solamente allí no van a poder recibir nada de ti, pero tú puedes colgar en tus estados, tú puedes colgar en un mensaje personal, enviar los audios, ¿cierto? Otro versículo más. Versículo 23, ¿qué más nos dice para erradicar el miedo? Alguien que lo lea, por favor. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. Entonces nosotros encontramos aquí otra porción más. Dios no se cansa de darnos bendiciones. A pesar de que tenemos miedo, somos como José, quizás somos como María, somos como Adán, o como los hermanos de José, o como el siervo malo. Dios siempre busca alguna manera para poder sacarnos del miedo, de esa situación. Y nos dice, y aquí, este es el cumplimiento de la profecía. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y a quién le dice? Tú, José, vas a llamarle, pondrás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dos cosas, salvación y presencia. Cuando tenemos miedo, nos escondemos, ¿cierto? Perdemos la presencia de Dios. Pero cuando nosotros recibimos el encargo que tenemos, la presencia de Dios. Cuando tú sirves, querida hermana, déjame decirte, tú tienes y ganas la presencia de Dios. Porque Dios está contigo. Cuando tú sales a evangelizar, sales a practicar los encargos que recibimos a través del alimento diario, a través de las conferencias, nosotros tenemos a Dios con nosotros.
Por eso que existen tantos hermosos testimonios, queridas hermanas, tantos hermosos testimonios de personas que lloran cuando reciben la oración, personas que estaban esperando ese momento, personas que estaban en dudas, en situaciones difíciles y que cuando llegan y comparten la palabra, un misionero, dos misioneros con estas personas, entonces ellos encuentran vida. ¿Qué es eso? La presencia de Dios. Dios está contigo. ¿Tú quieres a Dios que esté contigo, querida hermana? Pregúntale, hermano, a su costado. ¿Tú quieres que Dios esté contigo siempre, hermana? Hermana, ¿tú quieres que siempre Dios esté contigo? Hermana, me gusta. Dios quiere que esté contigo siempre. Amén, hermanita. Quiero que Amén. esté conmigo siempre. Entonces Amén, recibe el amén. encargo. Recibe el encargo. Amén. Heme aquí. Amén. No temas, no tengas miedo de recibir. ¿Cierto? Quien recibe, recibe gracia, recibe la presencia de Dios, recibe la salvación de Dios, creces en vida. Eso es maravilloso. Por eso que nosotros estamos alentando a todos a predicar el evangelio, porque esto es salvación para nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas. Señor Jesús, vamos avanzando. Otro punto más para erradicar el miedo. Juan capítulo 20, versículo 21 y 22 ahora. Otra hermana que lo lea. Amén, hermano. Juan 20, 21. Hermano. Y 22. Sí, hermana. Amén, hermano. Dice, en la nueva versión, dice, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Amén. Entonces el Señor, al ver que los discípulos estaban encerrados allí, ellos estaban con miedo, ellos estaban escondidos por temor de los judíos, el Señor les dice, paz a vosotros. Tengan paz. Así como me envió el Padre, yo ahora también os envío. Encargo. Cada vez que hay miedo, hay un encargo. Cada vez que hay un encargo, es natural, querida hermana, que puedas sentir miedo. Pero no huyas. Recibe. Por eso Jesús dijo, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Dios no solamente está con nosotros, Dios no solamente quiere salvarnos, Él nos quiere dar su Espíritu. Y nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Usted ya recibió el Espíritu Santo. Si usted aún no ha recibido el Espíritu Santo, si no ha recibido al Señor, entonces al final las hermanas pueden orar por ti para que tú puedas recibir al Señor. Pero si tú ya has recibido al Señor, tienes todo, querida hermana. Todo. Para erradicar ese miedo. Y el encargo principal es evangelizar, ¿cierto? Entonces, vamos a ver otro versículo más. En Génesis capítulo 50, versículo 21 y 22, así como hemos visto en José, los hermanos de José, alguien que lo pueda leer, lo que tenemos aquí en pantalla. Amén. Dice así, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente.
Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Eso está en la Nueva Versión Internacional. Entonces, los hermanos de José, ellos estaban con miedo y estaban diciéndole, mira, nuestro padre dejó un encargo para que tú, José, puedas bendecirnos a nosotros, no nos tengas mal y todo esto. José se dio cuenta de todo ello y les dijo, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios, aleluya, transformó el mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Lo que los discípulos, lo que los hermanos de José veían solamente que José era malo, ¿cierto? Estaban bloqueados allí. Ellos solamente veían que José era malo, que los iba a castigar y que hasta podrían morir. Pero el verdadero significado estaba en salvar la vida de mucha gente. Cada aspecto, querida hermana, de la iglesia, cada servicio, cada área, por muy pequeña que sea, quizás tú solamente ves un pequeño punto de todo lo que Dios quiere hacer. Y en base a ello a veces te limitas, te frustras, tienes miedo, imaginas cosas equivocadas. Pero el objetivo de Dios siempre va a ser salvar la vida de mucha gente. Y esas palabras que dice, no tengas miedo, yo voy a cuidar de ti. Eso es lo que el Señor te dice en esta noche. Él cuidará de ti y de tus hijos. ¿Qué tal si tú le dices a la hermana de tu costado, hermana, el Señor cuidará de ti y de tus hijos? Hermana Delia, el Señor cuidará de ti. Amén. El Señor cuidará de usted y de sus hijos. Amén. Irma, Hermana, el Señor cuidará de ti. Irma, el Señor cuidará de usted y Hermana de sus Delia, el hijos. Señor cuidará de ti y de tus Amén. hijos. Amén. El Señor cuidará de usted y sus hijos, hermana Miluska. Amén. Amén, hermanita Teresita, el Señor cuidará de nosotros y de nuestros hijos. Amén. Hermano Herrada, el Señor cuidará de usted y de sus hijos. Amén, hermana, aleluya. Amén. Sus hijos espirituales. Amén. Hermana Elizabeth. Entonces, amén, sí. Entonces, nosotros vemos aquí algunos puntos, algunas promesas que Dios tiene para nosotros cuando tenemos miedo. El Señor te salva, quiere salvarte. El Señor quiere estar contigo. El Señor te da su espíritu. Y aún más, Él te dice, yo quiero salvar mucha gente, por eso voy a cuidar de ti y de tu familia. Te pregunto, hermana, ¿el Señor ha cuidado de ti y de tu familia todo este tiempo? ¿Sí o no? Amén. 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 ¿Y vas a seguir teniendo miedo? No. Entonces ahora toca recibir el encargo, ¿cierto? Dile al hermano de tu costado, vamos a recibir el encargo. Amén. Vamos a recibir el encargo, hermana Elizabeth. Hermana Elizabeth, vamos a recibir el encargo. Amén. Vamos a recibir el encargo, hermanita. Vamos a recibir el encargo, hermana de Lee. Amén. Sí, vamos a recibir el encargo. Aleluya. Voy a enfrentar al miedo. Aleluya, eso. La va a enfrentar al miedo, hermana Teófila. Entonces, ahora ya para concluir, vamos a ver dos pasajes en el libro de Hechos, ¿sí? Hechos capítulo 2 nos muestra lo siguiente. Por causa del tiempo lo voy a ir leyendo yo. Cuando llegó el día de Pentecostés, nosotros ya sabemos, ¿verdad? El Señor resucitó.
El Señor fue ascendido, recibieron el Espíritu Santo. Capítulo 1 dijo, el Señor recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después en el capítulo 2 vemos de que llegó el día de Pentecostés, el día 50 de la fiesta. Y todos allí estaban unánimes juntos. En Juan capítulo 20, los discípulos estaban encerrados con miedo. Ahora, en Hechos capítulo 2, ellos ya tenían el Espíritu. Ellos estaban unánimes juntos. Ellos no estaban ya más con miedo. Y allí todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar. Querida hermana, usted en su poder tiene la habilidad de hablar 2,000 palabras por día. Que esas 2,000 palabras sean de salvación para las personas. Cuando estás apacentando, estás predicando, estás evangelizando, estás en las reuniones, no para quejarte, no para enfrentar tus inseguridades. Recibe el encargo. Dios ya te dio su espíritu. Dios te da promesas. Dios te está salvando. Dios está contigo. Ahora comienza a hablar. Evangelizar. ¿Cierto? Otro versículo más. Capítulo 4, versículo 18 hasta el 20. Alguien que lo Hechos capítulo 4, versículo 18 hasta el 20. Alguien que lo pueda leer, por favor. Amén. Hechos 4, del 18 al 20. Ajá. Amén. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Amén. Entonces acá Pedro y Juan, ellos estaban enfrentándose a un concilio para ser presos. Y ellos llamaron, les intimaron, les ordenaron, les metieron, como dice, miedo. Para que de ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, aleluya. Pero Yolanda y Miluska, pero Sonia y Adelí, pero Bernardina y Jesús, aleluya. Respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Amén. ¿Por qué? Ahora, ¿qué tal si ustedes lo leen todas juntas? ¿Por qué no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Amén. Porque no podemos dejar lo que... No podemos dejar. Querida hermana, se acabaron las vacaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Exactamente. Ahora, dígale a su costado, hermana, no podemos dejar. No podemos dejar. No podemos dejarlo. No podemos dejar Ana Eli, de no decir lo podemos que hemos dejar. visto y oído. No podemos dejar, Y oído. hermana Irma, no podemos dejar lo que hemos visto y Visto oído. y No oído. podemos dejar de decir, hermano. Hermana Delia, no podemos dejar lo que hemos No visto podemos. y oído. Amén. 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 Podemos dejar lo que hemos visto y Hermana hemos oído. Amén, hermana Milagritos. No podemos dejar de lo que hemos visto, oído. No podemos dejar de decir. No podemos dejar. Amén. ¿Y qué pasó? En el capítulo 5, perdón. En el capítulo 5, ya en versículos 40 y 42, encontramos lo siguiente. Y convinieron con él, y llamándolo a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen nuevamente. Ellos siguieron hablando. Los discípulos ya no tenían miedo. Y ellos se enfrentaban a todo.
Y ellos comenzaron a hablar, a dar testimonio, las señales, todo estaba sucediendo, queridas hermanas. Cuando tú hablas, cuando tú predicas, cuando tú sales, cuando estás sirviendo, cuando estás cumpliendo tu misión, todo comienza a suceder. Señales aparecen, milagros suceden, oraciones son respondidas, comienza a haber fe. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Y azotaron a los discípulos, los llamaron a los apóstoles, los azotaron, les intimaron una vez más que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Capítulo 5, versículo 41. Y ellos salieron gozosos de la presencia del concilio, gozosos por haber sido tenidos dignos, por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y alguien que lea, por favor, Hechos capítulo 5, versículo 42. Amén. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Y por las casas, por todo lugar, por las sinagogas, por las calles, no cesaron de hablar, no cesaron de predicar, no cesaron de enseñar en el nombre del Señor. No dejaron de llevar el evangelio. ¿Todo por qué? Porque ellos dejaron de tener miedo. ¿Por qué dejaron de tener miedo? Porque ellos recibieron todo lo necesario de parte de Dios. Ellos recibieron la salvación. Ellos recibieron la presencia de Dios. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y así pudieron cumplir con este encargo. José inicialmente tuvo miedo, pero después de esa visión despertó del sueño, despertó de la pasividad y tomó el encargo, tomó a María y juntos avanzaron en esa travesía que permitió que el Rey del reino de los cielos pudiera llegar aquí a la tierra, pudiera nacer y pudiera ser nuestro Salvador. Que todos nosotros, que todas ustedes, queridas hermanas, reciban los encargos que Dios está dando en este tiempo para la iglesia, para las iglesias, en tu localidad. Hermana, Amén. no tengas miedo. ¿Qué tal si activa el micrófono y dice, no tengas miedo? Amén. No tengas miedo. No tengas miedo, Señor Jesús. No tengamos miedo. Hermana No Delia. tengamos miedo. Amén. Aleluya.